Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yo Cuido Alzheimer. Yo soy Israel Ortiz y en este video vamos a continuar hablando del manejo de conductas difíciles de aquella persona que vive con Alzheimer o algún otro tipo de trastorno neurocognitivo mayor. La agresividad es un comportamiento desafortunadamente muy recurrente. Recordemos, por favor, y no me voy a cansar de decir esta parte, la persona que vive con la enfermedad del paciente no es voluntariamente agresivo. Esta es una consecuencia de la propia enfermedad o de alguna otra situación que está viviendo el paciente. Puede ser un malestar emocional, puede ser un malestar del estado de ánimo, puede ser un dolor corporal. Esto es muy frecuente. A veces hay dolor odontológico, a veces hay dolor de estómago, hay estreñimiento, hay un malestar físico y se transforma en agresividad. Entonces es importante siempre estar como muy al pendiente de la salud física de nuestro paciente. Estos cambios de conducta, esta agresividad que puede ser física o puede ser verbal, generalmente son de aparición repentina, ¿no? A veces sin un motivo aparente surgen estas conductas, surgen estas verbalizaciones agresivas y sobre todo ante situaciones frustrantes que vive el propio paciente. En muchas ocasiones el paciente se da cuenta de su deterioro y surge la conducta agresiva. O en ocasiones no puede concluir una tarea, no puede decir algo que quiere decir porque no encuentra la palabra adecuada y entonces esta circunstancia de frustración, de temor, situémonos en los zapatos del paciente, tiene mucho miedo porque se está dando cuenta de su propio deterioro. Entonces, vivámoslo no personal. Esta es una circunstancia que no es personal. ¿Qué vamos a hacer ante este tipo de circunstancia? Yo les recomiendo que hagan una bitácora en donde podamos ir escribiendo, documentando cuáles son las circunstancias que detonan la crisis de agresividad en nuestro familiar, en nuestro paciente. Si es con alguna determinada persona en particular, si es ante una actividad. En mis consultantes generalmente estas crisis de agresividad surgen sobre todo en los momentos de uso del sanitario o cuando los tenemos que bañar. Ahí generalmente surgen estas crisis de agresividad. Entonces vayan anotando en esta bitácora en qué momento surge la crisis, qué actividad previa se estaba realizando o qué actividad le avisamos al paciente que vamos a realizar, hacia qué persona se está dirigiendo la agresión, etc. Todo lo que puedan ustedes anotar alrededor de la crisis va a ser sumamente importante porque en ocasiones nos damos cuenta que existe un patrón de comportamiento. Cuando distingamos este patrón, obviamente podemos trabajar mucho para modificar las cosas que propicien la crisis en nuestro paciente. Importante, ¿qué genera la crisis del paciente en el cuidador primario, en el familiar? Pues también va a generar una crisis que generalmente arrastra también a la agresividad del propio cuidador. Entonces, trabajemos muchos nosotros cuidadores primero en distinguir que este tipo de conductas no son voluntarias, no los hace a propósito el paciente, no me lo está haciendo a mí, que es producto de la enfermedad o que es producto de un malestar tanto físico como emocional. Tengamos esta tranquilidad de que esta circunstancia va a pasar, que es muy complicado, por supuesto es muy desgastante y lo que queremos es resolver lo más rápido este tipo de crisis. Importante, el paciente también va a copiar muchas veces nuestros estados de ánimo, va a copiar nuestras conductas. Es entendible que como cuidadores familiares lleguemos a un límite y también nos desesperemos, también nos frustremos, también surge en nosotros el enojo, la tristeza, la confrontación del dolor fuerte de ver a nuestro familiar con la enfermedad. Entonces, por supuesto, estemos muy al tanto de nuestras propias emociones para no arrastrar también, no ser arrastrados y arrastrar al mismo tiempo a nuestro paciente en una espiral, ahí en una trampa en donde no salgamos de la crisis. Procuremos, cuidadores, hablar en tono muy tranquilo a nuestro paciente, con las palabras que sabemos que reconoce más, con mucho cuidado de nuestra gesticulación facial, con nuestros movimientos de manos. También es importante procurar que sean movimientos muy lentos o de preferencia mover lo menos que se puedan las manos, procurar
mantener una sonrisa, insisto, un tono muy sereno, no gritar, esto es importantísimo, no gritar al paciente. El paciente empieza a elevar su voz, si nosotros le elevamos junto con él vamos a acabar gritando y entonces él va a distinguir un ambiente hostil para él mismo y entonces la agresividad va a aumentar. Si hay oportunidad de que alguien nos ayude, que alguien nos releve en el momento de la crisis, acudamos a esto. Si hay otro familiar que esté familiarizado con la circunstancia, que el paciente también le tenga confianza, pedir esta ayuda. Hacer estos relevos ayudan muchísimo. Importante, recordemos que el paciente que vive con Alzheimer o con algún otro tipo de deterioro cognitivo, de neurocognitivo mayor, está desorientado. A veces ni siquiera puede decir su propio nombre. Entonces, importante, hablemosle por su nombre al paciente, digamos cuál es nuestro nombre, qué es lo que estamos haciendo ahí. Si es nuestro papá, por ejemplo, es papá, yo soy tu hijo, soy Israel, estoy aquí para ayudarte, no te preocupes, ten tranquilidad. ¿Me explico? De tal manera que el paciente sepa con quién está hablando, en dónde está, porque a veces está completamente desorientado. Aunque esté en casa, no reconoce que está en casa. Entonces, digámosle también en dónde está el paciente. Si nosotros, insisto, respondemos de forma agresiva, nos enganchamos en la circunstancia, como yo lo llamo el enganche, nos enganchamos con él, y entonces la agresividad, por supuesto, va a empezar a crecer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como estamos, fíjense, la primera estrategia, segunda estrategia, perdón, es la validación. Yo le llamo la validación de la emoción, del pensamiento, de lo que está pidiendo el paciente. Si yo le digo, no, esto no lo puedes hacer, lo invalido y generalmente se pone mucho más agresivo. Entonces validemos lo que está sintiendo, validemos lo que está pensando, lo que está reclamando, lo que está peleando, ¿de acuerdo? Para que sepa que estamos de su lado y no nos identifique como un agresor más. Identifiquemos, seamos muy sensibles en identificar que detrás de esas palabras o de esas acciones que pueden ser agresivas, hay sufrimiento, hay una emoción, hay sentimientos que están moviendo al paciente o hay un malestar físico importante que está viviendo el paciente y no sabe cómo trabajarlo, ni siquiera lo puede describir. Entonces es importante distinguir que el paciente detrás de esta conducta está sufriendo. Evitamos elevar la voz entonces, si en casa estamos, por ejemplo, utilizando música, bajar el volumen de la música, los ruidos fuertes van a alterar muy frecuentemente al paciente, o si tenemos un entorno en donde hay muchas personas, se están moviendo, hay mucha actividad, el paciente también se va a sentir como agredido. Entonces, que sea un ambiente lo más tranquilo que se pueda, un ambiente lo más ordenado. El desorden físico, el desorden en las habitaciones provoca una sensación de malestar también en el paciente, entonces procuremos tener también el lugar en donde estamos con el paciente, mantenerlo muy ordenado. Revisemos a nuestro paciente, la cercanía física es importante, insisto, en ocasiones tienen su abdomen muy distendido, muy duro, no han podido obrar de manera adecuada, o si sabemos que tiene algún problema odontológico, es muy frecuente que también exista dolor odontológico. Si sabemos que nuestro paciente sufre dolores articulares porque tiene inflamadas sus articulaciones o vive con artritis reumatoide, bueno, pues también podemos sospechar este tipo de circunstancias, inclusive hasta a infecciones de vías urinarias. Esto nos lleva también a que cuando estas situaciones se den con demasiada frecuencia, pues tenemos que tener una valoración médica geriátrica muy puntual en este sentido. Es importante reconocer que cuando haya cambios en los síntomas de nuestro paciente o cambios en las intensidades de los síntomas preexistentes, en las manifestaciones de la enfermedad que ya existen, necesitamos recurrir a la valoración geriátrica. Esto es sumamente importante. En el momento de la crisis también vamos a garantizar nuestra propia seguridad como cuidadores, como familiares y también la seguridad de nuestro paciente. Nuestro entorno tiene que ser lo menos cargado de cosas que nos pueden generar daño, pueden generarle daño a nuestro paciente. Si hay tapetes, el retiro de los tapetes, si hay agua en el piso, retirarnos de ahí, etcétera. Todo lo que implique un riesgo potencial para nosotros o para nuestro paciente, poder retirarlo. Hay situaciones en donde nosotros como cuidadores nos sentimos agredidos y nos enganchamos ahí con el paciente porque está verbalizando, nos dice de cosas, palabras altisonantes, groserías, etcétera, etcétera.
Hay ocasiones en donde también la estrategia es no prestarle tanta atención a estas actividades, siempre y cuando lo que esté haciendo el paciente no propicie que se dañe él mismo o dañe a otras personas. A veces las palabras las podemos tolerar, las podemos, como sabemos que no lo está generando contra mí, que es producto del sufrimiento que está viviendo y no lo tomo personal. A veces el paciente se descarga, habla y me dice de cosas, pero como yo no me engancho en esta circunstancia, no le contesto de una forma inadecuada, o a veces ni siquiera lo contesto, a veces llega a pasar la crisis. Entonces, si no se está dañando el paciente y no estoy viviendo yo o el entorno un daño, entonces podemos dejar pasar la situación. En ocasiones, insisto, se va diluyendo de esta manera la crisis. Si estoy viviendo un daño físico, necesariamente me tengo que retirar. Si el paciente se está haciendo también un daño físico, pues es importante a veces sí acercarnos, abrazarlo. El contacto físico es importante, palabras cariñosas, insisto, con orientación en persona, en tiempo y en lugar, para que el paciente sepa que estamos de su lado. Y poco a poco ya cuando nos ganamos la confianza del paciente, que se sabe escuchado, que ya no está repitiendo y repitiendo todo el tiempo la misma circunstancia, podemos empezar a cambiarle la plática hacia otra circunstancia, para poco a poco desviar su atención y que vaya perdiendo fuerza aquella otra situación con la que venía trabajando el paciente, la que venía rumiando, la que le venía molestando. Es muy común también que estas agresiones se vayan o se detonen conductas obsesivas o que nos acuse el paciente de algo. Esto se llama confabulación. El paciente nos empieza a acusar de que lo estamos maltratando, de que lo estamos golpeando, que le estamos robando, que lo queremos envenenar, que lo queremos despojar de su casa. Esto es sumamente frecuente. Esto es una confabulación. El paciente no lo hace a voluntad, insisto. Es un síntoma que es propio de la enfermedad o que es aviso de que está sucediendo otra circunstancia. Importantísimo no tomarnos personal estas acusaciones. Sé que es difícil como familiar, que sí generan un impacto a nivel emocional, pero este es el proceso que nosotros como cuidadores debemos de tener, de comprender que no me lo está haciendo ni no me lo está diciendo a mí. Es parte de la enfermedad. En algún momento tuve una consultante, una paciente con Alzheimer, que la crisis que se generaba en casa era porque ella le decía a su hija que su esposo, es decir, su yerno, el yerno de la paciente, le robó el techo de la casa, ¿no? Y era sumamente angustiante, y entonces se ponía agresiva porque todo el mundo le decía: no, mamá, ¿cómo te va a robar el techo? Mira, voltea, el techo está ahí, no te puede robar el techo. Y entonces se sabía invalidada, sentía que le estaban diciendo que era una mentirosa. Estas situaciones las puede estar viviendo. La realidad interna del paciente es que es así, ¿no? Tienen estas conductas, insisto, obsesivas que nos están acusando, se conjuga a veces con alucinaciones, y entonces esa es la realidad interna del paciente. Cuando el paciente se sabe validado, se sabe entendido, el paciente lleva la conducta, que puede ser acusatoria o puede ser obsesiva o puede ser agresiva, a que se vaya diluyendo, ¿no? Entonces es importante, sí, que mientras el paciente no se dañe ni dañe a otra persona, a veces estas conductas obsesivas o acusatorias las podemos dejar pasar. Me puede estar diciendo muchas cosas el paciente y yo solo lo puedo estar escuchando, le doy miradas tranquilas, le digo alguna circunstancia que se sepa escuchado, que se sepa validado. Insisto, no tomarlo personal. Evitemos discutir con el paciente, evitemos decirle que no. Si le negamos esa realidad interna que está viviendo, es muy frecuente que el paciente se quede enganchado en la misma conducta, en la misma verbalización, y la crisis no ceda. No podemos llevar una charla desde la razón, desde la lógica con el paciente, porque su proceso de razonamiento es distinto. Recordemos que está impactado a nivel neurológico. No lo podemos hacer desde ahí. Si negamos, insisto, esta realidad interna, nos enganchamos en esto. Si nos enganchamos en el razonamiento, al mismo tiempo hacemos que la crisis dure mucho más tiempo. Es importante, entonces, por ejemplo, la paciente que yo les comentaba, cuando decía esto, cuando me lo manifestó a mí, yo le decía:
¿Cómo crees? A ver, dime cómo estuvo esa circunstancia. Te robó el techo. ¡Qué barbaridad! Necesitamos hacer algo al respecto. ¿A quién se lo has platicado? A ver, platícame cómo fue, etcétera, etcétera. Es como hacerle más preguntas alrededor de lo que ellos les están diciendo y que ellos puedan hablar de lo que están sintiendo. Obviamente le pregunto, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué sientes ahorita? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Se dan cuenta? La estoy validando sin reforzar esta rumiación de idea, esta conducta acusatoria. Simplemente es hacerle preguntas alrededor de esto. Ya sabía la paciente que yo estaba de su lado, que la estaba validando en lo que estaba sintiendo y que además le dio una propuesta de trabajo. La propuesta de trabajo es: voy a hablar con tu hija, vamos a ver qué está pasando con tu yerno, etcétera. ¿No? Es hacer uso de esa realidad interna que ella está viviendo, más por los recursos de lo real, es decir, hablarle en cosas que estén en el contexto del propio paciente. Obviamente, como familiares cuidadores conocemos perfectamente el contexto tanto físico como emocional y vincular del paciente, entonces podemos hacer uso de esta circunstancia. Si desviamos la atención, insisto, la clave también es ganarnos la confianza del paciente, que pueda desahogar toda esa carga de emociones que tiene el paciente sabiéndose validado. Proponemos una estrategia de ayuda, de resolución del conflicto que el paciente nos está manifestando, y poco a poco también vamos desviando la atención hacia otra temática, ya sea en la charla o ya sea en lo real, ¿no? Es, mira, vente, vamos caminando, mientras sígueme platicando, mira, vamos a tomar agüita, te invito un té, o ya es hora de comer, mira, ven, etcétera, para que la atención poco a poco del paciente se vaya yendo hacia otro foco. Y usemos también a nuestro favor la propia sintomatología de la enfermedad. Una de las sintomatologías más frecuentes es que la memoria a corto plazo no se afina. Entonces, si el paciente se sabe validado, tiene su vaciamiento, su catarsis emocional y tiene ya una propuesta de trabajo con respecto a lo que le está sucediendo en esta realidad interna, ya puedo llevarlo a que la atención se focalice en otra circunstancia, y a veces en minutos se le olvida aquella crisis o esta rumiación, estos pensamientos que venía manejando el paciente. Entonces también utilicemos a nuestro favor el impacto negativo, por supuesto, de la enfermedad. Cuando estas circunstancias se presenten, importantísimo, también háganlo como parte de nuestra bitácora que yo les propongo para documentar todo lo que está alrededor del momento de crisis. Si estas conductas son persistentes, importante la valoración médica geriátrica. Mucho cuidado con los medicamentos tienen un fin y es un fin muy positivo. Yo me he encontrado también que ante este tipo de circunstancias, pues ahora hay muchos foros, ¿no?, de los que se habla de la enfermedad, de este tipo de conductas, y entonces se empiezan a dar consejos. Es decir, mira, a mi mamá le mandaron tal medicamento, mi mamá también tenía la misma enfermedad que tú y le fue muy bien, ¿no? Este tipo de conductas se eliminaron con el medicamento. No mediquemos nosotros a nuestro familiar. Si no somos médicos y somos su médico, no lo mediquemos, ¿de acuerdo? Hay que tratar con mucho cuidado al paciente con respecto a los tratamientos farmacológicos. Otra circunstancia que también se presenta con muchísima frecuencia son las alucinaciones, ¿no? Son estas percepciones falsas de sucesos, de acontecimientos, de objetos, de personas que vive el paciente. Es decir, el paciente ve cosas que nosotros no podemos ver, oyen cosas, huelen cosas, saborean cosas, sienten cosas que no están en el plano real como nosotros lo vivimos. Esto es producto también del deterioro neuronal que vive el paciente, o a veces hay fiebre y no nos damos cuenta, hay infección de vías urinarias y no nos damos cuenta, o están viviendo una circunstancia que se llama delirium. Importante reconocer que tampoco estas alucinaciones el paciente las genera a voluntad. Y no es que el paciente nos esté mintiendo, su realidad interna, inclusive a nivel biológico, así lo genera. Entonces, para el paciente, esto que está viendo, sintiendo, oliendo, probando, es una realidad. Manejémoslo tal cual. Vuelvo a la misma estrategia. Si estas verbalizaciones de esto que le está sucediendo como alucinación al paciente no lo daña, es decir, no lo vive con distonía emocional, no lo vive con malestar emocional, podemos dejar pasarlo. No necesitamos hacer algo mucho más activo. A veces hay alucinaciones que vive el paciente que son sintónicas, provocan bienestar emocional. Dicen, mira, ahí está mi mamá, me vino a visitar, etcétera, etcétera.
no le genera absolutamente ningún daño al paciente ni tampoco me está generando ningún daño a mí. Si no causa, insisto, un daño potencial a otros miembros de la familia o del ambiente en donde estemos, simplemente acompañemos al paciente en esos momentos. Esos momentos de alucinaciones también van a pasar. Importante, igual que en la circunstancia anterior, no discutamos desde la lógica o desde la razón con el paciente. No tratemos de clarificarle que eso que está viendo, sintiendo, oliendo, probando, no existe. No, porque más se va a afianzar esto que el paciente está percibiendo. Entonces también tenemos que validar esto que está viviendo el paciente. Si aquellas alucinaciones son distónicas, es decir, provocan malestar físico o emocional al paciente, está muy alterado, pues entonces vamos a tratar de tranquilizar a nuestro paciente, hablándole en un tono bajo, con palabras que el paciente pueda reconocer fácilmente, con mucho afecto, yo diría con mucho amor hacia el paciente, haciéndole saber que nosotros estamos ahí, que lo vamos a acompañar en el proceso, que lo estamos cuidando, que no le va a suceder absolutamente nada, porque nosotros no vamos a permitir que eso que está viendo o sintiendo le va a dañar, que nosotros estamos ahí para él, ¿de acuerdo? Entonces, a veces también las alucinaciones o esto que veo el paciente se genera por sombras, por áreas no bien iluminadas o por figuras, por ejemplo, no sé, las telas tienen cierta textura, ciertas texturas y entonces se llegan a ver como formas. El paciente fácilmente puede distinguir esto y entonces lo vive de una manera muy distónica. Tengamos ambientes bien iluminados. Si el paciente frecuentemente ve en algún lugar algo o está escuchando ahí, procuremos cambiar un poco el ambiente, no de una manera drástica, también para que no lo viva el paciente como una desorientación completa, pero sí modifiquemos el ambiente un poco para que eso suele cambiar. Si ven sombras o las texturas de la pared, de las cortinas, en un sillón, etcétera, que es muy frecuente, insisto, tratemos de modificar este ambiente y genera muy buenos efectos esta circunstancia. A veces el paciente deja de ver aquello que está viendo. Desviamos la atención también del paciente. Cuando ya se sabe entendido, se sabe validado, sabe que nosotros lo vamos a cuidar, empecemos también a desviar la atención hacia otra circunstancia. Ya sea caminemos un poco, mira ven, te invito a un té, vamos a tomar agüita, le pongo la música que sé que le gusta al paciente. El uso de los mandalas en este momento es muy rico para desviar la atención del paciente y que pueda focalizar la misma en otra circunstancia, o vamos por los objetos preferidos del paciente de tal manera que pueda focalizar su atención en otra circunstancia. Insisto, si hay necesidad de modificar un poco el entorno, que no sea una modificación drástica, por supuesto, se vale. Repito, no negociar con el paciente desde la razón o desde la lógica. Recordemos que estas alucinaciones las vive reales el paciente, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, cuando están presentes las alucinaciones, necesitamos consultar con el médico geriatra. Vamos con una conducta también que suele ser muy complicada, que es la deambulación del paciente. El paciente empieza a caminar por toda la casa, se quiere salir a la calle constantemente, etcétera. Esto es muy complicado, a veces de día y de noche, ¿no? Es realmente complicado. A veces no tienen rumbo fijo, no van a hacer alguna actividad específica, simplemente están deambulando. Esto implica un gran cansancio, por supuesto, para el cuidador, porque a veces las 24 horas del día tiene que estar vigilando al paciente para que el paciente no se ponga en riesgo. ¿Qué sucede aquí? Generalmente hay mucha desorientación. Entonces, no sabe el paciente en dónde está, con quién está, o a veces ni siquiera puede reconocer quién es el mismo. La primera estrategia importante es orientemos en lugar, en persona y en tiempo a nuestro paciente. Presentémonos las veces que sea necesario con nuestro nombre. Si tenemos un vínculo familiar con el paciente, hagámoslo también. El entorno tiene que ser muy seguro. A veces la mejor estrategia es dejar caminar al paciente siempre y cuando no tenga un riesgo potencial de caída. El ambiente tiene que estar libre de barreras arquitectónicas, de objetos que puedan propiciar una caída en el paciente. No coarten la libertad de caminar del paciente. A veces nos ponemos
en la puerta entre una habitación en otra para que el paciente no pase, nos ponemos enfrente, el paciente lo vive de manera agresiva. Si todos nosotros en la misma circunstancia, si nosotros queremos ir de una habitación a otra y no nos dejan y alguien se nos pone enfrente, lo vamos a vivir muy agresivo. El paciente se va a defender también de esta circunstancia. Insisto, en la medida que el paciente no se dañe o daña a alguien, dejémoslo deambular por los sitios que sean seguros. ¿Qué está sucediendo? A veces el paciente también deambula, porque está aburrido, porque no puede fijar su atención en alguna cosa en específico. Entonces también démosle tareas al paciente. En el video anterior les había mencionado que dejemos que el paciente haga lo que sea capaz de hacer sin que se dañe o que pueda dañar a otra persona. Tareas de la casa, a veces que nos ayude a barrer, aunque sea una extensión muy pequeña, aunque pase el polvo de un lado para otro, no pasa nada. Que nos ayude a lavar trastes, quitemos los objetos punzocortantes con los que se pueda hacer daño, que se ponga a tender la cama, que nos ayude a doblar ropa, que se ponga a colorear, a escribir. Busquemos ahí esta atención centrada, por supuesto, en nuestro paciente, qué le gusta al paciente, qué es capaz de realizar con el éxito que sea, complete la tarea o no, siempre y cuando, insisto, no se ponga en peligro, ponga en peligro a otra persona. Invitemos a que haga este tipo de actividad. Importantísimo que el paciente tenga ya sea una pulsera, una placa de identificación. Hay en diferentes comunidades, hay programas inclusive que pueden ayudar desde el gobierno a que exista una búsqueda rápida en caso de extravío. El paciente que deambula, el paciente que vive con Alzheimer, otro tipo de trastorno de este tipo, tiene un alto riesgo de perderse. Entonces, por supuesto, tengámoslo identificado de alguna manera. Nos lleva esto a impedir, por supuesto, que el paciente salga solo. Es un riesgo enorme que el paciente salga solo, tanto por los riesgos de caída, de que no pueda fijarse de manera adecuada al cruzar las calles, y por supuesto de extravío, ¿no? Hagamos una red de apoyo. Es importante que la comunidad, la gente que vive alrededor de nosotros y de nuestro paciente, sepa de la problemática, sobre todo en estos riesgos en la deambulación. Si el paciente se sale, pues ya los vecinos saben, si lo ven, lo detienen, o nos llaman por teléfono, o lo acompañan de regreso a casa, etc. Es importante generar estas redes de apoyo. Hablemos con naturalidad de lo que está sucediendo con nuestros vecinos, porque estas ayudas son muy muy importantes. Si estas conductas de deambulación son sumamente frecuentes, necesitamos la valoración médica geriátrica. Es importantísima. Como el paciente deambula muy frecuentemente durante la noche, también lo hablé un poquito en el video anterior, es importante tener luces de noche, ¿de acuerdo? Tener luces de la mesa de noche, o ahora hay estos foquitos automáticos que detectan el movimiento y se encienden. Es importante tener lo que se pueda. Hay aditamentos electrónicos a veces de muy bajo costo y que a veces son sencillos de encontrar dependiendo en donde vivamos. A veces son más difíciles de encontrar o de obtener. Por ejemplo, hay dispositivos que se pueden colocar en las ventanas o en las puertas y cuando se abren emiten una alerta de sonido. Si no tenemos la oportunidad de esto, pues una campanita, ¿no? Campanitas por arriba de la puerta, arriba de una ventana, para que sepamos que esa ventana o esa puerta se está abriendo, para que nosotros sepamos en dónde está nuestro paciente y si es que esta conducta que está desarrollando lo llega a poner en riesgo. Como les había platicado en el primer video que generé, y voy a ir de 5 en 5 en este tipo de conductas. Entonces yo espero que las conductas y las estrategias de abordaje que charlé con ustedes el día de hoy les puedan ser muy benéficas. Yo les agradezco mucho por seguir estos videos, por seguir la página de YouTube y la de Facebook. Si les gusta, pues denle ahí un like, compártanlo. Hay mucha gente que necesita este tipo de información y bueno, pues yo estoy aquí para servirles. Si puedo ayudarles en algo más fino, más minucioso, más específico, háganmelo saber también en sus comentarios, por favor. Todos los comentarios son bienvenidos. Yo les agradezco mucho que lo hagan. Y bueno, seguimos en este caminar. Y pues nuevamente mi reconocimiento y mi felicitación a todas las personas que están hoy fungiendo como cuidadores primarios de una persona que vive con Alzheimer.
u otro tipo de deterioro neurocognitivo mayor. Les agradezco muchísimo, nos vemos muy pronto. Gracias.